Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Ara González y vamos a continuar trabajando nuestras sesiones de aprendizaje. Bien, seguimos entonces nosotros interactuando y aprendiendo con la dedicación correspondiente desde casa. Seguimos siempre demostrando el esfuerzo y la responsabilidad a la presentación de cada uno de los trabajos relacionados en nuestros hogares. Bien, el día de hoy vamos a trabajar una sesión de aprendizaje muy interesante y al mismo tiempo muy importante. En base a esta sesión que corresponde dentro del tema de la gramática, vamos a considerar puntos trascendentales en el cual nos ayudará a reflexionar el tema que corresponde para hoy, que sería la oración. Bien, entonces, vamos a trabajar el día de hoy la oración. ¿Qué cosa era la oración? ¿Cuáles eran las partes de la oración? ¿Qué clases de oraciones, según alguna postura, llegamos a recordar o a conocer? Es de suma importancia trabajar este tipo de temas porque nos ayudan básicamente a entender justamente la relación que existe dentro de un texto o un diálogo o una comunicación, puesto que como hemos visto sesiones anteriores, todo texto, oración, comunicación está formado por palabras y estas palabras a su vez forman oraciones. Entonces, al transmitir nosotros un mensaje, nosotros transmitimos o enunciamos siempre oraciones. Esto es de suma importancia. Bien, como hemos visto, entonces es importante conocer a la oración. Vamos a profundizar este tema, pero antes de esto vamos a conocer cuál es el propósito de la sesión a trabajar el día de hoy. El propósito de nuestra sesión entonces será: vamos a aprender la clasificación de la oración según la actitud del hablante. Exacto, vamos a conocer entonces un poquito acerca de la oración y cuál es su clasificación, pero partiendo del hablante, de la persona que transmite el mensaje. Esta es una de las primeras clasificaciones que vamos a trabajar dentro de este tema muy importante. Después veremos otros tipos de clasificaciones y estructura o partes justamente de la oración. El título que consideraremos para trabajar nuestro organizador gráfico será la oración y su clasificación según el hablante. Entonces, tengo que recordarte que debes presentar siempre tu resumen u organizador gráfico a partir del video que es la sesión del día de hoy. Además, te puedes apoyar justamente con nuestro libro de teoría para poder reforzar lo aprendido en esta sesión. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión con el tema de la oración. Recordando, en primer punto, ¿qué cosa es la oración? Nos dice que la oración es un conjunto de palabras que se caracteriza por poseer sentido completo. Punto importante, te dice que es conjunto de palabras, quiere decir que tiene que ser de dos a más palabras. Pueden ser dos palabras que formen una oración porque van a tener sentido completo. Si yo digo, María, báñate, Juan, come, son dos palabras que tienen sentido completo y respetan las reglas básicas dentro de la oración y su estructura. Un sujeto y un predicado. En este caso el sujeto María o Juan y el predicado báñate o come. Entonces sí se cumple, como también puede ser una oración más extensa con más número de palabras. Las palabras se distinguen en clases o partes dentro de la oración, las que se clasifican de acuerdo a su naturaleza.
Estos tipos de palabras tú ya los conoces. Dentro de la oración podremos encontrar al sustantivo, que generalmente estará relacionado con el sujeto. Vamos a encontrar el artículo, también al adjetivo, al pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Vamos a recordar brevemente cada uno de estas categorías gramaticales, como se les denomina formalmente dentro de la lingüística, las categorías gramaticales. Entonces, vamos a iniciar con el sustantivo. El sustantivo, recuerda, es todo animal, persona, ser del cual se habla o se dice algo. El sustantivo puede ser desde, como hemos mencionado, hasta un sentimiento, desde un animal hasta un sentimiento. Puede ser abstracto, imaginario, concreto, puede ser colectivo, puede ser único. Entonces podemos encontrar sustantivos, muchísimos sustantivos a nuestro alrededor, desde nombres propios hasta nombres comunes. Por eso al sustantivo también se le conoce con el término de nombre. El artículo. El artículo es aquella palabra que va a acompañar al sustantivo y nos va a dar quizás una idea de hasta cantidad, género y número. Por ejemplo, si digo el perro, está hablando específicamente de un perro, es ese perro, el perro. Unos perros, varios perros, ¿no? Nos está dando esta idea de varios, unos, ¿no? Exacto. También podemos decir la niña, el artículo la, está hablando de esa niña, la niña. Entonces encontramos generalmente un aproximado de 9 artículos, los cuales vamos a ir aprendiendo en el trayecto de este año escolar. También vamos a encontrar al adjetivo. El adjetivo también vamos a encontrarlo dentro del sujeto y y va a acompañar también al sustantivo, puesto que lo califica o lo determina. Existen adjetivos calificativos y determinativos. Generalmente trabajamos los calificativos como es niña mala, niña buena, niña hermosa, niña fea, etcétera. Entonces, los adjetivos pueden determinar tamaño, forma, tipología, etcétera. Recordemos también al pronombre. El pronombre es en sí el sustantivo, puesto lo reemplaza, sería también el nombre, pero ya no con un nombre propio como María, Juan, perro, gato, o un nombre común como perro y gato, sino estos van a ser en su clasificación los pronombres personales. Los pronombres personales en singular y los pronombres personales en plural. ¿Recuerdas? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, que reemplazan. Si yo digo, yo canto, entonces puedo también decir María canta. Si yo digo ellos cantan, María y Juan cantan, ellos cantan, entonces puedo reemplazarlo por un pronombre a los nombres o sustantivos. El verbo es toda acción que realiza el sustantivo, las acciones de saltar, correr, bailar, los infinitivos del verbo, todo verbo terminado en ar, ir, saltar, correr, bailar, jugar, platicar, hablar, etcétera. El adverbio es aquella palabra que acompaña al verbo, acompaña al verbo. Tenemos diferentes tipos de adverbios, igual que los adjetivos, adverbios de afirmación, como un sí, por supuesto, adverbios de negación, como el no, lo niego, adverbios de lugar, como mañana, tarde, noche, adverbios de tiempo, temprano, tarde, etcétera. A ver, tenemos también la preposición y la conjunción, que vendrían a ser en específico aquellos conectores lógicos, prepositivos y de conjunción, o preposición y de conjunción. Y finalmente, ¿cómo sería? Antes de mencionar la última, las preposiciones son los conectores: y, a, o, por, para, según, etcétera. Y finalmente tenemos la interjección. Las interjecciones son aquellos sonidos que parecen onomatopéyicos, pero al mismo tiempo te dan un mensaje completo, pero es solo una palabra. Por ejemplo, cuando alguien grita y dice, ¡ay!, te da un mensaje. Esta interjección que va entre signos de admiración te da un mensaje que puede ser de dolor,
que puede ser quizás de ansiedad, que puede ser de algún tipo o situación negativa. Entonces, estos tipos de interjecciones se presentan dentro del día a día en nuestra comunicación cotidiana y esto se transcriben dentro de las oraciones o el diálogo escrito, ¿no? Como hemos visto dentro de la escritura. Bien, al haber analizado y recordado ya estas palabras o categorías gramaticales dentro de la oración, tenemos que pasar a lo siguiente, que es la oración y sus partes. Acuérdate, la oración gramatical tiene dos partes fundamentales, que es el sujeto y el predicado. Todo sujeto es de quién se habla y todo predicado es lo que se indica del sujeto. Reconocemos preguntando, para reconocer al sujeto tenemos que preguntarlo, ¿de qué o quién se habla? Y para reconocer al predicado, ¿qué se dice del sujeto? Si yo digo, María y Juan, los dos mejores amigos juegan todo el día. ¿Quiénes juegan todo el día? Le pregunto al verbo que está en el predicado y prácticamente al predicado. María y Juan, los mejores amigos. Los mejores amigos, ¿qué hacen? Juegan todo el día. Ah, muy bien. De esta forma puedo reconocer el sujeto y el predicado, que corresponde a la estructura básica de toda oración. Ahora sí, si vamos a analizar las oraciones según la clasificación o una clasificación importante, pero a partir de la actitud del hablante, quiere decir que yo como hablante, transmisor de oraciones, de información, tengo que considerar lo siguiente para entender la clasificación. Dice que la persona al hablar toma una actitud determinada, al expresar su pensamiento, ya sea afirmando, negando, preguntando, deseando o mandando. Quiere decir, uno cuando habla tiene justamente estas actitudes y frente a estas actitudes va a enunciar un tipo de oración. Y aquí viene esa clasificación. Si el hablante está, supongamos, conversando acerca del consumo de drogas, va a negar el consumo de drogas y dirá, no, jamás consumiré esas sustancias. Entonces sería una actitud de negación. Pero si fuera de afirmación, diría, sí, estoy de acuerdo con tu opinión. Sería una actitud de afirmación. Si fuera una pregunta, diría, por ejemplo, la típica, ¿cuántos años tienes o cómo te llamas? Entonces está justamente la actitud del hablante, está preguntando. Si fuera un deseo, diría, ¿cómo me gustaría? Parece una pregunta, ¿no? O deseo comer un sándwich de pollo. Entonces está aquí deseando, está emitiendo un mensaje pero en actitud de deseo. O un mandato, María, báñate, María, cámbiate, ya es tarde, apúrate. Entonces está dando una información de mandato. Bien, según la actitud que tome quien habla, vamos a obtener diferentes clases de oraciones. Por ejemplo, tenemos las que nos interesan y esta sería ya la clasificación. Tenemos las oraciones enunciativas, también conocidas como afirmativas y negativas. Ya hemos visto dos ejemplos. Entonces, las afirmativas y negativas están dentro de las enunciativas. ¿Cuáles son? Son aquellas con las que afirmamos o negamos la realidad o posibilidad de un hecho. No iré a la fiesta, sí asistiré a la reunión. Claro, vendré mañana, jamás iré a tu casa. Entonces, estoy afirmando o negando. Esta es la posición o la actitud del hablante y se llama en consideración una oración enunciativa. Veamos la segunda clasificación, la oración interrogativa, que es para preguntar, sirve para hacer preguntas, como su nombre lo indica, para interrogar. Tiene una entonación especial, puede ser en las lecturas y van entre signos de interrogación en su mayoría, siempre dentro de la escritura. Ya hemos visto, las interrogativas son preguntas como ¿cuántos años tienes? ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Nunca te había visto antes. Entonces, son interrogaciones. Lo mismo pasa con la tercera clasificación de las oraciones, que serían las exclamativas. Nos dice que sirven para expresar emociones,
como sorpresa, susto, miedo o sentimientos. Tienen una entonación especial en la lectura y van entre signos de exclamación en la escritura. Veamos cuando dicen, qué hermoso día, o cuando decimos, qué felicidad. Estoy muy contento que estés aquí. Gracias, Dios. Entonces nos damos cuenta exactamente que las exclamaciones son aquellas que expresan esa sorpresa, susto o miedo para poder exhibir o exclamar algún tipo de idea. Muy bien. La cuarta clasificación serían las oraciones dubitativas. Las dubitativas presentan duda. En estas oraciones el hablante expresa duda o incertidumbre. En la construcción de estas oraciones se usan los adverbios de duda, como quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, no lo sé. Entonces podemos poner algunos ejemplos. Si te preguntan, la actitud del hablante sería una interrogativa. ¿Irás a mi fiesta mañana? Y el receptor, que también va a tener una actitud como hablante, va a responder en un tipo de oración dubitativa. No lo sé, quizás vaya a tu fiesta, posiblemente me den permiso. ¿Te das cuenta? No es seguro, está expresando duda o incertidumbre. Veamos la quinta clasificación, que serían las oraciones exhortativas, las exhortativas. En estas oraciones se hace un llamado para que la persona realice algo y expresa un mandato, un ruego, una súplica, una prohibición o un consejo. ¿Qué son las exhortativas? Aquellas enunciaciones que hacen un llamado, para que la persona realice o exprese algo. Entonces, vamos a decir casi siempre que estos son como los mandatos, ¿no? Como los mandatos. Cuando te dicen, María, báñate, ya es hora de irnos. Entonces está haciendo un mandato o un ruego, por favor, levántate, hijo. Una súplica, tenemos que irnos, hijo mío, apúrate. Entonces, representa justamente a este tipo de oraciones exhortativos o la prohibición o el consejo. Por ejemplo, cuando decimos en prohibición, no irás a la fiesta este fin de semana. Estás dando un tipo de prohibición, pero al mismo tiempo estás dando un mandato, porque estás prohibiendo que va a ir a ese tipo de eventos. Estás ordenando, estás mandando algo, pero al mismo tiempo estás prohibiendo. Muy bien, la última clasificación, según el hablante, serían las oraciones desiderativas. Estas son oraciones que expresan deseo. Por ejemplo, el deseo de ir a un concierto, el deseo de comer algún tipo de alimento, el deseo de viajar. Deseo viajar a México y conocer la basílica de esta ciudad. Entonces presentas un deseo, algo que quisieras que suceda. Desearías sacar 20 en el examen de comunicación, un deseo. Entonces, este tipo de clasificación de oraciones se dan según la actitud del hablante, según la posición. Sea emisor o receptor, son hablantes porque se están comunicando, están interactuando. Entonces, cada uno va a presentar un tipo de clase de respuesta y estos se remarcan en el tipo de oraciones. Exactamente. Bien, de esta forma podemos ver a grandes rasgos también dentro de las oraciones algunos otros ejemplos. Ya hemos visto las oraciones enunciativas, que son llamadas también adversativas. Son aquellas que enuncian un pensamiento o ya sea afirmando o negando. Por ejemplo, el pueblo acudió a las urnas. Entonces se está afirmando que acudió, que fueron a las urnas a votar en las elecciones. Enunciativas, afirmativas o negativas. La segunda que hemos visto y hemos estudiado eran las interrogativas y las exclamativas después. Las interrogativas son aquellas en las que se pregunta o se interroga. Presentan la actitud del interrogante del hablante. Por ejemplo, ¿me permites pasar? ¿Me das permiso? Ah, muy bien. Después tenemos o hemos visto el tipo de oraciones desiderativas, que eran aquellas que presentaban deseo.
deseo. Por ejemplo, que mejore tu salud. Como deseo que mejore tu salud, que estés muy bien, deseo que estés muy bien, que llegues temprano, deseo que llegues temprano. Muy bien. Después hemos analizado también el tipo de oraciones dubitativas, que eran las que presentaban duda. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás hayas realizado el trabajo, tal vez llegarás temprano mañana, quizás irás a mi fiesta de cumpleaños. Muy bien, presenta dudas. Y finalmente, también hemos visto a las oraciones exhortativas, que son aquellas en las que el hablante expresa una actitud de ruego, un mandato, un consejo, como lo hemos visto en la clasificación. Disculpa mi atrevimiento, un ruego. Tú te callas, un mandato. Respeta a tu mayor, consejo. Adelante, adelante, pase, exhortación. Cumple con tus deberes de ciudadano, exhortación como mandato, un consejo, un ruego. También ya lo hemos analizado. De esta manera espero que hayas entendido este tipo de clasificación según la postura del hablante. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos conocido y recordado a las oraciones y al mismo tiempo su estructura básica y la clasificación según la posición del hablante. ¿Cómo hemos aprendido justamente este tema? A través de ejemplos y de la teoría, que es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Lo vamos a trabajar siempre en nuestro libro de actividades para que de esta forma reforcemos lo aprendido del día de hoy, además de realizar nuestro organizador visual o resumen en nuestro cuaderno. Bien, de esta manera yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje con más temas interesantes para reforzar tu lado cognitivo y mejores en el día a día. Hasta la siguiente clase.